Ellos, todo su recorrido académico. Esperamos que profesores y estudiantes que se encuentran hoy aquí en la maestría en educación tengan la oportunidad de escuchar, de disfrutar de esta conferencia y participar igualmente, porque pues se trata más que de una imposición de una conferencia, de un diálogo, de estar aquí juntos hoy para terminar de construir lo que estamos haciendo en la educación, especialmente formándonos como maestros y maestras. Entonces, pues, que pasen esta tarde muy agradable aquí con nuestros queridísimos invitados. Buenas noches para todos y para todas. Bueno, el día de hoy estamos con dos amigos de la casa. Ya tienen las llaves porque entraron acá a esta universidad. Siempre bienvenidos a este espacio de construcción de saberes, y yo intentaré ser breve para darles la palabra. Esto es una hoja de vida que precisamente se representa en todo lo que uno hace cuando es profesor, y es una hoja de vida extensa. Sin embargo, yo me presentaré formalmente a los profesores que nos acompañan en la jornada de hoy. La profesora Ana María Valle, ella es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, profesora de carrera de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde imparte cursos y seminarios de filosofía de la educación, geopolítica y salud, tecnología y violencia, educación e inteligencia artificial para las licenciaturas y el posgrado en pedagogía de la UNAM. Por otra parte, tenemos al profesor Marco Antonio Jiménez García, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de México, Xochimilco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, profesor de Filosofía de la Cultura y Sociología de la Cultura y de la Técnica en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en la UNAM, así como de Biopolítica, Filosofía e Inteligencia Artificial en el posgrado de Pedagogía de la UNAM. Evidentemente tienen una producción académica muy representativa, y por eso el día de hoy los hemos invitado desde el doctorado en Pedagogía y Didáctica, la maestría en Educación, a una conferencia que se titula Alfabetización técnica entre innovación y neoliberalismo. Entonces, bienvenidos, y bueno, con un aplauso iniciamos esta jornada del día de hoy. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto para mí y para Ana María, hablo por ella, encontrarnos de nueva cuenta en esta ciudad, en una gran altura, mayor que Bogotá y que la Ciudad de México, y que nos ha recibido en cada ocasión que hemos venido, pues con su clima, pero sobre todo con su clima de amabilidad y cariño que nos caracteriza a todos ustedes. Quiero agradecer particularmente a Oscar Pulido, que tuvo a bien organizar desde el principio este encuentro, a Rafael, el diputado, del doctorado, a Elsa Ponte, que se encuentra aquí en la maestría, a Juan Guillermo, nuestro querido amigo de hace muchos años, que nos hace el favor de moderarnos, y a Angie y a Carla, que han estado también al pendiente de todo esto, y a todos los que no conocemos, pero que nos han apoyado en este viaje para acá, para Colombia, para Tunja. Es un gusto siempre estar aquí con ustedes y hablar de estos temas que han sido quizás tocados en muchas ocasiones por otros colegas, por otros pensadores,
pero que en esta ocasión pensamos que tiene una gran relevancia debido a que la velocidad en la que vivimos en nuestro mundo actual es imparable. Le decíamos a Juan Guillermo que nosotros venimos de una ciudad como es la Ciudad de México, que es, con toda el área conurbada que tiene, es una ciudad muy grande y la velocidad a la que se vive ahí es impresionante. Tuvimos una experiencia hace poco en un centro comercial aquí en Tulcán. Me acercaba a preguntarle a una guardia de seguridad sobre un cajero, y pues yo, como la velocidad, le digo, buenos días, disculpe, así volteé a mencionar, buenos días, pues, ¿qué hace aquí? ¿En qué le puedo seguir? Mucho gusto verlo. ¿Cómo está usted? Yo me quedé así, porque hay todo un tiempo para esa posibilidad de convivir que nosotros nos hemos perdido en las grandes ciudades y que sin embargo no dejamos de reconocer como algo propio de la modernidad en la que estamos inmersos todos, porque aunque sean pequeñas o grandes las ciudades, todos estamos inmersos en la tecnología, en la innovación, y nos toque de un modo o nos toque del otro, el solo hecho de que aquí esté encendida la luz depende no solamente de la tecnología, actualmente incluso de sistemas cibernéticos o sistemas relacionados con la inteligencia artificial. Vemos como las ciudades, los semáforos, la mayor parte de nuestras actividades, ya no digamos los celulares, los móviles, son parte de esta nueva forma de vivir, y de la cual pues, no podemos desprendernos. Dice por ahí un pensador que el celular es como traer, que ya no traemos la cabeza en los hombros, sino que la traemos en la mano, ¿no? Y que bueno, es algo que no podemos evitar. Ya discutiremos, espero que tengamos tiempo para hablar sobre si la tecnología o las innovaciones tecnológicas para nosotros son simples complementos o simples extensiones de lo que somos o forman parte de nuestra condición humana. Digamos, nos hemos subjetivado de tal manera que hoy pensamos Windows, aunque no queramos, hoy pensamos Apple, hoy pensamos dentro de los sistemas que las propias dispositivos y las propias tecnologías nos hacen pensar. No es nada más, digamos, que es una posición aristotélica, no considera el martillo como una herramienta que puedo yo disponer de él, como un instrumento nada más que está al margen de lo que yo soy. Nosotros consideramos que ahora esto es muy difícil, ¿no? O sea, hay quienes siguen considerando a las tecnologías como aparatos, como aparatejes, como decía por aquí algún filósofo hegeliano de ustedes, y que nosotros no compartimos esa opinión, no por su filósofo, sino por Heidegger, ¿no? Nos parece que no son simples aparatos, ¿no? No son simples aparatos al margen de lo que somos. Nos constituye humanamente. Son tan humanos como nosotros. No hay nada más humano que una bomba atómica, no hay nada más humano que un dispositivo como escritorio. Pensar que eso es algo que vino de otro lugar, que nos trajeron algunos marcianos, no creo que ayude mucho. Pero bueno, yo más que continuar con esta plática, sí que me gustaría mucho, pero reconozco que como soy muy disperso, he traído para leer, he apuntado algunas cosas que quisiera compartir con ustedes. Espero hacerlo con calma para que podamos después platicar, debatir sobre las ideas que aquí planteo. Bueno, ¿qué significa innovación? Para poder reflexionar sobre el concepto de innovación, más allá de los convencionalismos económicos y utilitarios, es necesario articularlo teóricamente a otras nociones tales como técnica, trabajo y naturaleza. No basta con describir, analizar y explicar los usos que se hacen de dicho concepto. La innovación no es la simple evolución de un modo de hacer las cosas, no es una transformación de los objetos técnicos, tampoco es un acontecimiento coyuntural. La innovación representa esencialmente una ruptura cultural que afecta los procesos de subjetivación y socialización.
Como verán más adelante, hablaré de la diferencia entre innovar e inventar. La innovación tiene que ver con el consumo, con la economía. Sí, con el capitalismo para nosotros, pero con la economía fundamentalmente. Contribuye a la diferenciación social e individual, tanto como a la homogeneidad. En realidad establece tensiones culturales que impulsan nuevos dinamismos. La innovación es un modo aplicado de la invención, en un sentido histórico-social. Procede de ciertas condiciones para luego superarlas y negarlas. Como señala Simón Don, el objeto que sale de la invención técnica lleva consigo algo del ser que lo ha producido. Expresa aquello de ese ser que está menos ligado aún aquí y ahora. Encontrar el significado de una palabra, de un término, siempre resulta una misión imposible. En este caso se trata del sustantivo del verbo global. Está por demás decir que los significados de algo obedecen a diferentes condiciones que van desde los usos lingüísticos hasta los contextos históricos en los que las palabras se usan. El término innovación remite a aspectos generales relacionados con lo nuevo, la creación, la modificación o la transformación. Se trata de un significado que hace pensar en lo dinámico, en lo que fluye, en el movimiento y en lo nuevo. Refiere en esencia al tiempo y al espacio. Algunas de sus definiciones más comunes son acción y efecto de innovar, hacer un cambio en algo establecido, una novedad, creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado, lo que es nuevo, creación, transformación, introducción de cosas nuevas, ideas o formas de hacer algo. Llegamos hasta aquí tratando de ubicar el concepto de innovar. Repito, es muy importante la idea del consumo, porque generalmente cuando hablamos de consumo o de mercancías, lo hemos hecho de manera despectiva, lo hemos hecho tratándonos de distanciar del consumo. En realidad, nosotros somos, por esencia, una palabra que no me gusta, no soy esencialista, pero me parece que sustantivamente somos consumistas. Desde que lo humano aparece, es consumo. Claro, nosotros lo ubicamos la palabra consumir o consumo con consumo de cosas comerciales, dañinas o inútiles o alienantes, pero no solo es eso. El consumo es constitutivo de nuestra condición. Desde nuestra condición humana es consumo. Nosotros aquí nos estamos consumiendo, ¿no? Nos guste o no nos guste, nacemos desde que estamos en el vientre materno hasta que salimos, estamos en un proceso de gasto, de desgaste. Innovación como destrucción creativa. Ojo, este es un concepto importante. La innovación es destrucción creativa. Cuando se habla de innovación, se le vincula a la economía, a la producción, a la tecnología, al mercado, a lo útil y práctico. Hasta donde se sabe, nadie innova su espíritu. No se hacen innovaciones en los sentimientos o no se habla de una innovación ética o del deseo. Si nadie amanece diciendo, hoy innové mi ética, hoy innové mi deseo. No, la innovación tiene un sentido práctico, útil. En todo caso, se refiere a una renovación del espíritu o de la ética. La innovación está referida a transformaciones materiales, a procesos de producción. Quizás en esto radique cierta resistencia o dificultad para vincular, por ejemplo, la educación con la innovación, ya que mientras la primera está relacionada con afectos, deseos y voluntad, la segunda tiene propósitos mercantiles, utilitarios y productivos. Educar no es sinónimo de instrucción. La educación no implica el aprendizaje de funciones, aunque tampoco lo rechaza. La educación también instruye. No es eso solamente, pero también instruye. Muchas cosas que hacemos, las hacemos porque hemos sido instruidos para hacerlas. Por así decir, si algo está vinculado a la destrucción y a la creación, es la educación. Por lo tanto, y aunque para unos el término innovación sea lo más opuesto a la educación, en realidad no hay nada más próximo a las prácticas educativas que su carácter de innovación. De hecho, la vida misma es innovación constante, es una progresiva duración de consumo. La vida es un fluido de autocreación, de autopoiesis y destrucción, creación destructiva o destrucción creativa.
Si la educación es el mecanismo mediante el cual una generación anterior, más vieja, transmite a una nueva generación más joven los recursos necesarios para su sobrevivencia, esto no significa que simplemente le proporcione un manual de instrucciones para el armado de la vida, como si ésta se tratara siempre del mismo rompecabezas, de un mismo y eterno objeto. Esta transmisión nada sería sin innovación, sin actualización, sin destrucción y creación de nuevas y viejas formas de vida económica, política, cultural y social. Cuando de innovación se habla, generalmente se refiere a lo económico, y hay quienes automáticamente suponen que esto no solo no tiene que ver con otros procesos de la vida, sino que además es su contrario y hasta antagónico. Se supone que los intereses económicos pervierten, desvían o distorsionan las positivas intenciones educativas o culturales. Sin duda, existe un estado permanente de lucha entre las diferentes actividades que se realizan. Pensar que la vida tiende a un equilibrio es mortificante. En la realidad siempre hay una tensión entre ciertas determinaciones y la contingencia. En tal sentido, la separación que se hace entre naturaleza y espíritu, técnica y voluntad, deseo y producción, destrucción y creación, no existe en el movimiento constante de lo social. O sea, naturaleza y espíritu van juntos, deseo y producción van juntos. El espíritu no se separa de la naturaleza. La técnica, nada es sin la voluntad y viceversa. El deseo no es ajeno a la producción. Suponer que la innovación es un asunto de economistas y que el concepto refiere exclusivamente a mercancías, a su producción y distribución, que su influencia sobre otros aspectos de la vida como la educación es negativa, hoy resulta un reduccionismo que obstaculiza el pensamiento. Pensamiento, economía e individuo. La innovación es inherente al pensamiento, sobre todo si se considera que el pensar conlleva dos condiciones ineludibles. Cuando se piensa, siempre se lo hace para pensar algo diferente, ¿no? Si no, no estamos pensando, ¿no? Estamos haciendo cualquier otra cosa, pero si no estamos pensando para pensar algo diferente, o sea, si no estamos haciendo ese ejercicio del pensamiento para algo diferente, no hay pensamiento, hay otra cosa. Dos, pensar es algo que se hace en contra de uno mismo. No es que el pensamiento se proponga de manera práctica, concreta o aplicada pensar algo innovador, sino que cuando se piensa no se trata de reproducir o de repetir. La diferencia es una clave que está asociada a la innovación, aunque no todo lo diferente innova, y sin embargo toda innovación sí implica diferencia. La innovación tiene un sentido práctico y útil. Se podría decir que es una articulación entre la imaginación social e individual con la aplicación útil. No siempre lo mejor es la innovación, ya que como se suele mencionar, lo mejor muchas veces resulta enemigo de lo bueno. Por ejemplo, los clásicos siempre son actuales, pero nunca están de moda, porque una de las condiciones de la moda es que sea pasajera, ¿no? Dice nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum, México está de moda, y a nosotros no nos gusta mucho eso porque eso va a pasar muy rápido, y entonces no queremos que México, como muchos de nuestros países, estén siempre presentes en la política y en la geopolítica de este mundo, ¿no? Entonces no nos gusta que digan que está de moda, porque la moda es algo que, como la histeria, ¿no? No sé si aquí les ha llegado la histeria, me parece que mucho tiene una moda. No quiero reducir el problema, hay que pensar que eso es mucho más complejo, pero también hay modas, como ha habido otras modas en la música, en la forma de vestir, en la forma de comportarse. Por ejemplo, los clásicos, ya lo dije, el pensamiento destruye certezas, las modifica, disloca verdades, sobre todo las de cada uno. No se puede pensar que para seguir creyendo lo mismo, en todo caso, aquel que piensa se interroga, duda. Es frecuente que aquellos que se dedican a la educación consideren que por ese solo hecho están del lado correcto, bueno, noble, o de la historia, o por lo menos que hacen un bien social. La educación es considerada sinónimo de lo bueno. Ser profesor suele ser alguien distinguido, bueno, solía ser, ahora ya no tanto, y comprometido con los demás. La economía no siempre es vista como un bien.
Todo lo contrario, suele ser la causante de todos los problemas de la pobreza, de la corrupción, del enriquecimiento desmedido, de la explotación de unos por otros, en fin, de muchos males, y aún más si se refiere al capitalismo o al neoliberalismo. Sin duda mucho hay de cierto en esto, pero ser un empresario no siempre es sinónimo de alguien distinguido o solidario. Suponer que la innovación es un bien en sí mismo es un grave error. Muchas de las innovaciones, aunque hayan demostrado su utilidad, también han sido y son nocivas para la naturaleza y la humanidad. La innovación no puede ser considerada como un bien ni como un mal en sí misma, tanto como la educación, ¿no? Innovación y educación no son ni un bien ni un mal. Pensar que educar en sí mismo es un bien es una cosa dogmática, que no puede ser. Que la educación, no me quiero referir a la sociedad alemana de la Segunda Guerra Mundial, pues ahí se educaba y realmente nosotros sabemos que no se educaba exactamente para el bien en general, se educaba bajo los principios del nacionalsocialismo, o lo que pasa hoy en Israel, ¿no? Sin duda se educa, pero la educación que se hace de los niños de Israel, pues no necesariamente tiene que ver con lo que nosotros pensamos del mundo. Eso creo. La innovación no puede ser considerada como un bien ni como un mal, tanto como la educación. Así como la economía, la producción, distribución y consumo de mercancías tampoco es un mal en sí misma, causante de todas las penurias sociales. Schumpeter, que es un filósofo, es el creador del individualismo metodológico, que en términos sociológicos es una corriente de pensamiento muy interesante, y que, bueno, ha sido muy cuestionada, sobre todo desde cierto marxismo en América Latina y en el mundo. Pero me parece que hay autores que, aunque Milley los cita mucho, no quiere decir que todo lo que dice Milley sea, porque cita a Hayek o a Schumpeter, necesariamente malo, ¿no? Digamos, son autores que tienen un objetivo importante, sobre todo ahora que vivimos en una sociedad altamente de alto consumo. Si no, pregúntenle a los chinos, ¿no? Lo que consumimos viene de China. Es quizá la sociedad que produce y consume más y que nos hace consumir mucho más. Algunos decían que era la fábrica del mundo. A quien se le denomina el profeta de la innovación, a Schumpeter, tiene claro que una innovación es la posibilidad de hacer algo que no era posible de hacer antes y que su resultado implica la aparición de una nueva función de producción. No se trata de simples cambios en la cantidad de capital o trabajo, sino más bien la innovación representa nuevas formas de utilización del capital y el trabajo. Aunque lo anterior es cierto, la verdad de la innovación no pertenece al productor, sino al consumidor como individuo. Con la innovación sucede como con las nociones de precio justo o de utilidad. Se conocen los efectos económicos y sociales negativos que se provocan cuando un Estado fija de modo artificial los precios de ciertas mercancías o servicios a partir de la relación entre el costo del trabajo y los insumos necesarios para la producción, distribución y consumo de un producto o de un servicio. Quizás el ejemplo más claro fue la Unión Soviética y los países socialistas. Ahí, digamos, el Estado fijaba el precio de acuerdo a los intereses políticos o ideológicos y no necesariamente del consumo. El precio adecuado de algo parece estar más relacionado con la decisión del individuo consumidor. Lo mismo sucede con la utilidad. Aquí hay que dar una discusión grande, no me quiero detener. Nosotros, yo por lo menos aprendí que el valor residía en el trabajo. Esa fue la lección que nos enseñaron nuestros profesores marxistas y la que yo profesaba con una gran fe. Es decir, efectivamente el valor reside en el trabajo. ¿Qué es el valor? La cantidad de trabajo socialmente necesario para la producción de un bien. Y lo que produce el valor en una sociedad es el trabajo, la producción. Lo que dice Schumpeter y lo que dicen estos neoliberales, terribles, demonios, el mal, pues es lo contrario. O sea, el trabajo es importante. Y es verdad, podemos poner toda la calidad que queramos sobre el trabajo, sobre la producción, pero si nadie va a consumir,
eso, pues podrá tener todo el valor. El valor se adquiere en el momento del consumo, no en el momento de la producción. Si no, pregunten todas las baratijas chinas que compramos y que adquieren valor por su consumo, no por el valor depositado del trabajo de producción. Digamos, ahí hay una verdad que por lo menos yo creo que habría que discutir. Dice Schumpeter, sigo diciendo con Schumpeter, nadie valora el pan en función de la cantidad que se puede encontrar en su país o en el mundo, sino que todo el mundo evalúa su utilidad en función de la cantidad que posea cada uno. Si el valor de las cosas depende de una elección individual, significa que la innovación también es resultado de una decisión singular. Vamos aquí, el individualismo metodológico. Somos los individuos los que como individuos dotamos de valor en lo que consumimos a lo que hay en una determinada sociedad. No es la clase proletaria, no es la burguesía, no es el campesinado como clase lo que sino los individuos en particular. Nada nuevo estoy diciendo aquí, alguien que haya leído a Schumpeter, que haya está dicho. Sin embargo, parece que a la luz de lo que estamos viviendo, estos autores adquieren una cierta relevancia. Las innovaciones en los procesos económicos para aumentar la capacidad del sistema productivo, para proporcionar los bienes y servicios deseados, son considerados como progreso técnico por los economistas. En economía, las innovaciones están relacionadas a dos aspectos principales. Por una parte, a aquellas que producen bienes y servicios mejores, y por otra, a aquellas que aumentan el producto de bienes y servicios. Más y mejores servicios y mercancías, aunque también una parte sustantiva del capitalismo, son las innovaciones dirigidas al aumento de la productividad del capital y el trabajo. Eludir la genealogía económica del concepto de innovación y aplicarlo a otras disciplinas o campos sociales como si se tratara de una noción neutral que solo remite al uso de novedades, la innovación educativa. ¿No? Vamos a innovar, como si fuera algo neutral. No, tiene implicaciones, ¿no?, económicas. Como si se tratara de una noción neutral que solo remite al uso de novedades, mejoras, actualizaciones, tiene implicaciones negativas. Por ejemplo, en la educación se suele pensar que innovar es introducir los dispositivos tecnológicos de mayor publicidad y venta en el mercado, la famosa tecnología educativa, ¿no? Bajo esta perspectiva, un profesor innovador es aquel que enseña con aplicaciones, imágenes, proyecciones, a colores y en movimiento, aunque sus palabras e imágenes carezcan de sentido o les falte contenido y se reduzcan, en el mejor de los casos, a información o instrucciones de manual. La innovación está asociada con los requerimientos de los individuos, pero no solamente refiere a asuntos funcionales o necesidades básicas. Las innovaciones remiten a aspectos simbólicos e imaginarios que hacen participar al individuo en un entorno social más amplio, pero sobre todo le dan sentido a su existencia particular. De tal modo, las innovaciones están más ligadas a las técnicas, a la tecnicidad, que al trabajo. Pensar las innovaciones como una herramienta de trabajo reduce o oculta su potencial técnico de destrucción creativa. Se puede afirmar que una innovación existe en la medida en que los individuos que la experimentan son capaces de imaginar, actuar y vivir conforme a dicha innovación que les significa y da sentido. Aquí también, por otra palabra, no me detengo. Nosotros en didáctica, en pedagogía, en educación, hemos trabajado mucho con la noción de significación, pero muy poco con la noción de sentido, con la noción de sensación, con la noción de sensibilidad. Hay trabajos, por supuesto, que no los desconozco, pero siempre se le da mayor énfasis a lo significativo. Está como ejemplo el aprendizaje significativo, que yo siempre me pregunto cómo es que puede haber aprendizaje si no hay significación, pero bueno, es como un pleonasmo, ¿no? Es como subir para arriba y bajar para abajo. Aprendizaje significativo es solo. Si hay aprendizaje, hubo significación. No se ha estado bueno, y también sentido, pero eso lo desconocemos, ¿no? También sensación y sensibilidad. Técnica, trabajo y naturaleza. Me apuro un poco porque todavía falta la María. Ya no sé cómo ve el tiempo. Moderador, por favor, modera. Ya me comí el tiempo. La innovación es una ventana a la técnica, es una forma de percepción del individuo, de sí mismo y de la naturaleza. Representa cierta subjetividad que va más allá de inventar aparatos o producir teorías novedosas.
Se trata de un modo mediante el cual el sujeto se produce a sí mismo en el interior de ciertas relaciones culturales, políticas y económicas. Es un modo de ser y estar en el mundo, la concepción de que la materia ni se crea, ni se destruye, solo se transforma, no aplica para la innovación, y no nada más por el principio de incertidumbre, en el sentido de que el solo hecho de observar modifica lo observado, sino sobre todo por aquello que ya se menciona al inicio de este escrito, a saber que la invención técnica lleva consigo algo del ser que lo ha producido. Esto no es simple adaptación o transformación de la naturaleza, sino creación, o mejor dicho, destrucción creativa. La innovación pone al descubierto el carácter de la técnica en la relación entre trabajo y naturaleza. Se trata de una mediación preparada por el hombre. La técnica se encuentra entre la forma trabajo y la materia naturaleza. Se innova en la técnica, no en el trabajo, que sirve como una herramienta para transformar la naturaleza. Por supuesto, la materia y la naturaleza por sí mismas tampoco innovan nada. El objeto técnico, sea una máquina o una teoría, como dice Simondon, no piensa, no siente, no contrae hábitos. De hecho, una máquina o una teoría, por muy innovadoras que sean, no trabajan, funcionan. Las innovaciones son objetos técnicos que funcionan y producen un conjunto ordenado de operaciones. La forma y la materia, el hombre como el trabajo y la naturaleza son condiciones para la continuidad entre lo técnico y lo natural. Se ha pensado que el objeto técnico y con ello las innovaciones son productos del trabajo, cuando en realidad es lo contrario. El trabajo, el resultado, es una parte de la técnica, de lo técnico. El objeto técnico no solo es una mediación entre el hombre y la naturaleza, se conforma, contiene parte de ambos, es un condensado, una mezcla, una fusión entre forma y materia, y simultáneamente es un modelo que permite organizar las relaciones colectivas entre los hombres. Por ejemplo, las redes sociales, como objeto técnico, organizan las relaciones colectivas. El dinero electrónico, las compras por internet, los correos electrónicos, las transacciones que se realizan socialmente corresponden al uso, a la práctica de ciertas técnicas. Representan ciertos objetos técnicos, contienen cierta tecnicidad que conforman estilos de vida, dicho de otro modo, técnicas de vida, actividades técnicas articulares a objetos técnicos. A través del esquematismo técnico, abro cita, se instituye una convertibilidad de lo humano en natural y de lo natural en humano. En esta conversión surge la innovación. La técnica es quien da cuenta de este proceso de creación destructiva, sin embargo esto forma parte del espectáculo del trabajo y se intercambia como mercancía útil. Se trata del papel de la mano humana en la transformación del mono en hombre y simultáneamente en androides o cyborgs. La innovación se encuentra articulada al trabajo, a lo útil, a lo aplicable, en general a la economía, pero en realidad habría que verla como resultado de la técnica, como productora de subjetivación que va más allá del trabajo y de lo útil. El objeto técnico no es esencialmente utilitario, funciona mucho más como un eslabón de una cadena de vínculos. Como ya se dijo, el objeto técnico no es trabajo, sino funcionamiento operativo, tanto a nivel teórico o de conocimiento como en sentido práctico, de máquina. Es precisamente a nivel de innovación, de la invención, cuando el objeto técnico, el pensamiento técnico, se muestra como trabajo o como útil, es decir, como objeto técnico productivo. Son las innovaciones las que impulsan y permiten la relación, la comunicación entre los individuos. Por ejemplo, el celular es un dispositivo que informa no por sus aplicaciones o la posibilidad de comunicación telefónica, sino por su sistema operativo que permite usarlo. Si se desconoce su funcionamiento técnico, no hay acceso al objeto técnico, no se trata de saber usar algo. Todos pueden usar una calculadora, pocos saben cómo funciona en su tecnicidad. Lo que informa un dispositivo es un modo de comunicación técnico, no una técnica social de comunicación, no solo con otros, sino fundamentalmente con uno mismo. En tal sentido, no importa tanto su utilidad como su capacidad de conformación técnica, su capacidad de subjetivación que se dirige a lo colectivo. Por lo anterior se puede afirmar que en sentido estricto la innovación es un asunto técnico colectivo y no refiere a una psicología individual, sino a un proceso de subjetivación más extenso que está en los modos técnicos de vida, lo cual produce una conexión colectiva que, paradójicamente,
no sería posible sin el individuo mismo. Por ejemplo, se puede saber qué insumos se introducen en una máquina y qué productos salen de dicha máquina. Se puede introducir información en una computadora y obtener ciertos resultados. Lo que poco se sabe es cuál es su funcionamiento técnico, bajo qué lógica funciona la máquina o el dispositivo cibernético. Incluso los ingenieros o técnicos expertos en la fabricación de máquinas y objetos técnicos solo conocen una parte del proceso y desconocen la lógica del pensamiento técnico que en su conjunto los hace funcionar. Al no saber o desconocer el objeto técnico, la técnica y la tecnicidad se olvida y se aleja del humano y de la naturaleza. Solo se tiene el acceso a lo útil y lo artificial. Como ya se dijo, el hombre prepara las condiciones para que la técnica sea posible. No es que ésta dependa del trabajo humano en sentido estricto. Tampoco es un resultado a priori dado en la naturaleza que es adquirido por el individuo mediante la razón. Para que la técnica pueda realizarse, son necesarias ciertas condiciones colectivas e individuales. Por ejemplo, para aprender a hablar una lengua es necesaria la existencia del lenguaje, así como de ciertas condiciones naturales que hagan posible que un individuo pueda hablar. Si no existe el medio propicio en los primeros años de vida del sujeto, esta relación entre la naturaleza biológica y el lenguaje no será posible. Es evidente que entre la naturaleza del lenguaje y la adquisición del lenguaje hay técnica. Termino. El significado de innovación está asociado al capitalismo. No representa cualquier cambio, transformación o alteración. Sería un poco absurdo suponer que el descubrimiento del fuego, que la vida sedentaria, las primeras formas de agricultura, la invención de la rueda, el uso del hierro, una nueva función en una bacteria, la aparición de nuevas manchas en el sol, la evolución del mamut a elefante, son innovaciones. Es cierto que lo que en este escrito se entiende por innovación está intrínsecamente vinculado a la vida y a la naturaleza. Sin embargo, cuando se extrae de su contexto histórico, de su juego de lenguaje, a un concepto o a una palabra, se la convierte en un artificio que sirve para argumentar cualquier cosa o que se le pueda relacionar con todo. Como ya se ha dicho, innovación tampoco es sinónimo de lo mejor o de buenas ideas. Siempre queda por saber qué es lo mejor y qué son buenas ideas. Las innovaciones, desde el quehacer estético y artístico hasta el económico y tecnológico, pasando por el pensamiento teórico y filosófico, están condicionadas a relaciones de poder, es decir, a un marco histórico concreto. Pensar que el Big Bang o las funciones del dedo pulgar en la mano humana fueron una innovación y compararlas con la imprenta, la máquina de vapor, la internet, la telefonía celular, las naves espaciales, no contribuye a reconocer el significado de la palabra innovación para este tiempo. Muchas gracias. Agradecemos la presentación, conferencia del profesor Marco Jiménez, que pues, nos hace una invitación a pensar sobre qué significa la innovación. Y a su vez también extendemos una invitación a los estudiantes, profesores, doctorado de la maestría, pues a formular sus preguntas para un espacio de diálogo. En el marco pues, de esta conferencia pues, están estos 5 puntos expuestos. Primero pues, el tema del concepto de innovación como consumo, el tema de la innovación como una destrucción creativa por el sentido práctico y de su utilidad. Como tercero también la relación entre economía e individuo, ya no pensando en la innovación como algo hacia lo mejor, hacia bien o mal. Y por último esa tríada de técnica, trabajo y naturaleza, que evidentemente extiende la relación entre el trabajo y la naturaleza como una mediación por la técnica. Entonces, invitados pues, a hacer esas preguntas o esas motivaciones desde sus propios campos de investigación para relacionar con esto qué significa la innovación. Pues también acá damos la palabra para la profesora Ana María Valle, quien hace su
su conferencia y después de eso pues hacemos una plenaria con los que se... En lo que piensan sus preguntas, porque va a haber examen al final de la conferencia. Bueno, en principio agradecer muchísimo a Oscar, a Mariate, a Elsa, a Angie, por supuesto, a Juan Guillermo, su presencia aquí, su calidez, su hospitalidad, a la hermana Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y al país de Tunja. Bueno, yo presentaré o dividiré mi presentación en 3 momentos. Uno, esta presentación tiene que ver con alfabetización técnica, que eso huele a Freire, innovación, que ya Marco dio algunos puntos, y neoliberalismo, que es en donde ahora yo me voy a centrar, neoliberalismo y alfabetización técnica. Entonces, primero voy a intentar hablar de novedad en el neoliberalismo. El segundo momento, capital de lo humano e innovación, y finalmente Freire con alfabetización técnica o innovación en el neoliberalismo. Empiezo con lo primero. ¿De qué manera el prefijo neo cambia los principios liberales? Se acepta que el liberalismo refiere a una forma de gobernar que parte de la fórmula laissez-faire, laissez-passer, es decir, dejar hacer y dejar pasar al mercado, que no es otra cosa que el mercado fluya por nuestra vida, donde se limita y se regula los ámbitos de acción del Estado para que el mercado fluya. Es decir, en el liberalismo al Estado se le dice: hazte a un lado, no te metas con nosotros que hacemos que fluya el mercado, ¿sí? Es interesante cómo Foucault alude a la fórmula laissez-faire, laissez-passer a partir de la frase quieta non movere. Es decir, no hay que tocar el orden confiado y paciente del mercado. Es una tranquilidad derivada de un rápido y feroz movimiento del flujo mercantil. Como cuando uno ve una rueda que está en movimiento, se mueve tan rápido que no sabes si realmente se está moviendo o no. Eso es, no toques lo que tiene su propio ritmo y velocidad. El mercado se mueve tan rápido que su dinámica es imperceptible. Aquí, tranquilidad no es pasividad o quietud, sino esfuerzo o ánimo. Es la actividad de un avispero que no debe tocarse. Lo que está en juego es la expresión laissez-faire, laissez-passer, en la libertad del intercambio. Es la libertad del intercambio o la libertad de flujos mercantiles. En el mercado, la vida fluye como moneda. Flujos que, al articular a los seres humanos y hacer comunidad, hacen que la existencia se consuma, lo que hablaba ya Marco hace un momento. El consumo entendido como la llama de una vela. ¿Para qué compramos una vela si no es para prenderla y que haya una llama? ¿Y no es acaso la llama que mata la vela, que consume la vela? Entonces, la vela existe porque se consume. Nosotros existimos para consumir, para consumirnos. Bueno, por lo que aquí no se trata de establecer fatalidades o fobias hacia el mercado, tampoco se buscan sus fortunas o filias, sino mirar al mercado críticamente y concibiéndolo como un terreno fértil de producción de subjetividad. El mercado, como terreno del intercambio, vincula la producción, la oferta, la demanda, el precio, el valor, etc. Y por tanto se vuelve el lugar donde se gestan parámetros de justicia, tales como el precio justo, y se producen formas de veredicción como el valor de verdad. La novedad es la entrada del Estado al mercado. Ese es el neoliberalismo. La novedad es que el Estado ya no queda al margen del mercado, sino que el Estado se convierte en un competidor increíble del mercado. Ya no se limitan las acciones del Estado, antes bien se busca que éste sea una parte cardinal de la economía del mercado. La fuerza de laissez-faire, laissez-passer, junto con quieta non movere, no solo limitó las acciones del Estado como en el liberalismo,
antes bien lo integró a la tranquilidad del flujo mercantil. La potencia de la tranquilidad del avispero puso dentro de sí mismo a la mano que pretendió tocar. Ahora que veníamos, Marco y yo, que regresamos a Tunja después de unos buenos años, vemos cómo en Tunja algo está pasando respecto a los flujos mercantiles, respecto a la inversión del Estado que hay acá. Es evidente la infraestructura, es evidente los edificios. A nosotros, a lo mejor ustedes no lo ven tan claro, pero para nosotros fue impactante llegar a Tunja y ver cómo el Estado tiene una presencia impresionante en los flujos mercantiles. Yo hago una provocación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, e incluyo por supuesto a Petro. Andrés Manuel López Obrador tiene una frase que dice: por el bien de todos, primero los pobres. Y yo digo, ese es un principio neoliberal. Es para provocar. Bueno, la novedad del neoliberalismo está en que es un término que obliga a la articulación entre política y economía, colocando toda la vida individual y social en el juego del mercado. Surge la economía del mercado. Así, el neoliberalismo produce, gestiona y asegura libertad y flujo de mercancías. Sobre todo, el flujo de mercancía, como ya lo explicó Marco, que no es el trabajo, sino el consumo, lo que fluye en la mercancía es la vida. Déjenme plantear 7 elementos que el propio Foucault coloca en su curso El nacimiento de la biopolítica respecto al neoliberalismo. 7 cosas que movilizan la libertad del mercado en el neoliberalismo. La primera es la competencia. La competencia, que es la rivalidad con reglas empresariales donde se conforma una sociedad con individuos competitivos. ¿Quién va a obtener una plaza de tiempo completo en nuestras universidades? Hay que competir, hay que concursar, y es un concurso, y hay que concursar, hay que competir. Primer elemento. Segundo elemento, el monopolio, que actúa sobre los precios e implica limitar, matizar e incluso eliminar hasta cierto punto la competencia, siempre manteniendo paradójicamente un precio competitivo. El monopolio no tiene que cerrar y enquistar, sino el monopolio es una especie de balanza de equilibrio para la competencia, incluso para limitar la competencia. Tercero, las acciones reguladoras, que buscan estabilizar los precios y controlar la inflación. Cuarto, la política social, la de nuestros gobiernos, la de México y Colombia, entre otros. La política social, que pretende una distribución equitativa para el acceso a los bienes de consumo. No me extiendo porque Marco ya lo explicó. Se busca que cada persona tenga un espacio en la economía que le permita asumir y afrontar riesgos como enfermedades o desempleo. Te doy para que aprendas a administrarte y para que juegues junto con el Estado en los flujos mercantiles. Las izquierdas latinoamericanas son profundamente neoliberales por la entrada y la fuerza del Estado al flujo mercantil. 5. El capital humano, caracterizado por el hombre empresario de sí, un ser humano que es un nato productor y un consumidor de su propia vida. Con nuestros celulares, las redes sociales, el internet, la luz eléctrica, tenemos posibilidad de estar produciendo y consumiendo 24 horas al día, 7 días de la semana, todo el año. 6. De manera muy interesante, la criminalidad, donde hay un cálculo de los costos de la delincuencia que usa la ley como solución económica para castigar. Se trata de la oferta y la demanda del crimen. Si hay un lugar donde hay una efervescencia económica, es en las prisiones. 7 y último, la pobreza,
que es un impuesto negativo para no quedar fuera del juego de la economía del mercado. Se trata de un pago económico y que repercute en un pago social y político. La pobreza es una balanza junto con el crimen que permite al Estado balancear sus flujos mercantiles. No voy a entrar al detalle. La entrada del Estado al mercado implica la inclusión de todos los ámbitos de la vida humana, desde el más íntimo y privado hasta lo más público y universal. Desde esta perspectiva se puede decir que el neoliberalismo es un proyecto económico-político más inclusivo de la modernidad. Si hay inclusión es en el neoliberalismo. La única regla del neoliberalismo es que ninguno de nosotros, nadie, incluso nuestros perros o nuestras mascotas, quedan fuera del mercado. Todo el mundo está dentro del mercado. En el neoliberalismo no solo se produce, se gestiona y se asegura la libertad, sino también la pluralidad y diversidad de libertades que movilizan la competencia, el monopolio, la política social, el capital humano, la pobreza y la criminalidad. Ahora, ¿cómo en esta novedad de la libertad del mercado surge el capital humano como innovación? Y paso al segundo punto. Capital humano e innovación. En el mercado no solo se establece un engranaje de producción, distribución y consumo de cosas o de bienes, sino que la energía vital habida en el gasto y consumo es el elemento sustantivo que hace, en todo caso, que sea posible ese engranaje de producción, distribución y consumo. Se puede decir que el capital es la energía, el motor, el impulso que coloca a lo humano en el fluir del mercado. Es por eso que el capital humano propio del neoliberalismo norteamericano, Foucault hace distinciones entre el neoliberalismo alemán, el neoliberalismo de Estados Unidos, el neoliberalismo francés. No me voy a detener al asunto, pero es interesante el trabajo ahí de Foucault. Bueno, es por eso que el capital humano propio del neoliberalismo norteamericano reconoce al propio capital como una aptitud, con B de papá, aptitud o una idoneidad que el sujeto tiene para poder hacer algo. Ese algo que no es otra cosa que él mismo, hacerse él mismo empresario de sí. La capacidad para hacerse empresario de sí es la actividad mediante la cual se capitaliza lo humano. El individuo no liberal es un sujeto que se autoproduce y se autoconsume al hacerse empresario de sí. El capital humano pone de relieve la novedad del neoliberalismo porque tal capital no solo es un simple componente material de la producción, ni tampoco es una mera acumulación de riqueza, ni siquiera como trabajo. Antes bien, el capital es energía vital que se gasta y se consume y es posibilidad de toda capacidad humana para autoproducirse. El capital es una máquina de producción de vida y por tanto de formas de subjetivación. El capital humano no es un nuevo nombre para viejas prácticas, llámense educativas o escolares o laborales. Más bien el capital tiene que ver con la fuerza vital necesaria que el sujeto requiere para invertir en sí mismo y con ello competir en el juego económico. Invertir en capital humano remite a dos aspectos. El primero, donde la inversión es una ganancia o rendimiento del propio capital en una capacidad, aptitud o idoneidad. O sea, capacítate, entrénate, actualízate. Eso es inversión, un elemento de inversión del capital. El segundo, invertir, puede significar cambiar, voltear, girar, convertir, ¿no? Invertir. La inversión es una cualidad constitutiva de toda lógica capitalista. En otras palabras, el capital, que es motor vital de todas las capacidades autoproductivas, está hecho de la inversión como ganancia y como conversión que el sujeto emprende en sí mismo. Ahora bien, aquello que incrementa, hace crecer o genera ganancia en el capital humano es la innovación.
Si el capital humano pone de relieve la novedad del neoliberalismo, es porque invierte en su propia innovación. ¿Cómo se presenta la innovación en el capital humano? Innovar, todo lo que planteó Marco, yo lo puedo sintetizar, es mantener algo en novedad. Ayer en la conferencia de Daniel decíamos, ¿qué mayor novedad que un alumno para una idea? ¿Qué mayor novedad que sea mantener el diálogo, ¿no? Mantener algo en novedad? Dice Schumpeter, que es un economista y un teórico de la innovación que ya citó Marco. Dice Schumpeter, cito, si hay innovación, es decir, si se encuentran cosas nuevas, no es más que la renta de cierto capital, del capital humano, o sea, el conjunto de inversiones que se han hecho en el ser humano mismo. No sé si es clara esta idea. Innovar es invertir en ti. Invertir incluso en tus relaciones con los otros. Invertir tiempo, invertir dedicación, invertir, convertir y como ganancia. Voy a saltar una vez. La innovación que acontece en el capital humano no solo es aquella que encuentra cosas nuevas en el sujeto, sino que mantiene en novedad una utilidad probada para sí mismo, en sí mismo y sobre todo en relación consigo mismo. ¿Qué tan útil es hacer lo que haces respecto a ti mismo? ¿Para qué sirves? ¿Para qué te sirves a ti y para qué sirves a los demás? Es decir, la innovación en el capital humano es en el mantenimiento de novedad de aquello que ha dado resultado para continuar con cierta forma de vida. Así como las inversiones de tipo tecnológico no ocurren fuera del sujeto, sino en la relación que se establece entre objeto-sujeto o afuera y adentro, del mismo modo lo que se mantiene en novedad es la relación consigo mismo, la relación con los otros. Y una cosa muy importante en esta época de la inteligencia artificial, la relación con lo otro. De lo que se trata es de la inversión como ganancia y conversión. El día de ayer comentábamos también con Daniel, la tradición es innovación porque mantiene en novedad cierto modo de vida que fluye y que corre como moneda viviente. No toda innovación es mejora, ni toda tradición es decadencia. Ojo con eso. Si hay algo que puede mantenerse en novedad y ser tremendamente innovación, es la tradición. Tercera y última parte. Alfabetización técnica o innovación en el neoliberalismo. Se sabe que el método de alfabetización de Freire replantea el sentido y el significado de los individuos. Alfabetizar implica la asunción del lugar que el individuo tiene en la realidad que lo circunda a partir del cambio que va de la ingenuidad a la crítica, de la reproducción a la creación, de la acción a la comprensión de dicha acción, de acciones existenciales codificadas a situaciones existenciales decodificadas. En fin, que va del analfabeto al alfabetizar. No me voy a entretener ahora, ya mañana en la clase con ustedes en la maestría vamos a revisar un poquito con más precisión en qué consiste el método de alfabetización de Freire y vean cómo es una gran novedad siempre. Alfabetizar es, con palabras de Freire, y lo cito, no solo estar en el mundo, subraya Freire, no solo estar en el mundo, sino con el mundo. Trabar relaciones permanentes con este mundo que surge de la creación y recreación o del enriquecimiento que el alfabetizado hace del mundo natural representado en realidad cultural. Alfabetizar conlleva un tejido de relaciones que portan la existencia. Hoy, más que nunca, la alfabetización no solo debiera estar vinculada con lo rural, lo popular, la pobreza. Antes bien, la alfabetización
pedagogos, educadores, personas de didáctica, la alfabetización cobra sentido en lo que produce o lo que puede llamarse ahora tecnópolis, es decir, en la lectura y escritura de la realidad ligada con sistemas interconectados de tecnología cibernética, virtual o digital, que modelan la existencia humana. Así, las preguntas que sostienen la alfabetización técnica no son qué es, cómo funciona, qué hace, cómo se usa, sin comprender el modo de existencia de los objetos técnicos, parafraseando a Simondon, que no es otra cosa que el modo de existencia del propio ser humano. Las interrogantes de la alfabetización técnica están dirigidas a la comprensión de la realidad humana que habita en la realidad técnica, es decir, cómo y para qué el sujeto se relaciona de otro modo con los objetos técnicos. No se trata de impedir que los estudiantes no usen el celular, como en algunos países, que en las clases para entrar a la escuela les quitan el celular a los estudiantes porque los creen tramposos, los creen mentirosos, etc. Creen que usando el celular no hacen lo que ellos tienen que hacer, leen menos, piensan menos, dialogan menos. Nuestra postura es distinta. Es como, creo que acá lo tengo más claro, parafraseando a Freire, les voy a leer: los objetos técnicos no están en el mundo, en la vida de los hombres, sino que los objetos técnicos están con el mundo y con los seres humanos. Para nosotros es un error quitar los celulares a los estudiantes. Luego, si quieren, damos la batalla, que ya empezamos con Oscar y María que hace algunos meses el pleito, ¿no? Y es bueno eso. De hecho, con los objetos técnicos, incluida la inteligencia artificial, el ser humano teje la red que configura su mundo. Recordando a Teresio, hombre soy, decía Teresio, y nada de lo humano me es ajeno. Hoy podemos decir, hombre soy y nada de la técnica me es ajeno. Me río porque recuerdo cómo se vincula Juan Guillermo con los autos, con las motocicletas, con las cámaras. No es una extensión, es parte de Juan Guillermo. Bueno, esa es otra expresión. Eso me parece fascinante. Es su Mercedes-Benz, ¿no? Y ahora que veníamos a celebrar nos daba explicación no solamente de datos, tal año, Fórmula 1, etcétera. Interesantísimo, Karen. Muy interesante el mundo de la Fórmula 1. No solo son datos que los puedo obtener con cierta pregunta a Meta o tal, sino de veras, uno escucha hablar a Juan Guillermo y la cara se le transforma, los ojos se le... Eso trata el asunto. A mí me parece muy interesante, aunque reniegue de Simondon, ya nos la vamos a ver. ¿Qué tiene que ver la alfabetización técnica, el dejar pasar, el dejar hacer al flujo mercantil, lo que dije en la primera parte, el no alterar la tranquilidad del intercambio mercantil? ¿Dónde está la alfabetización técnica? ¿Cómo se presenta la alfabetización técnica en la economía política? ¿Cómo se vincula la alfabetización técnica con mantener en novedad la capacidad para producirse, consumirse y para mantener en novedad la inversión de sí en sí como ganancia y conversión? Voy a intentar dar respuesta con una anécdota de Freire, que por lo menos yo la leí y nos pareció fascinante. Miren, Freire, que tenía tan buen sentido del humor. Sí, dice Freire: debemos transformarnos constantemente, acompañar la transformación del mundo en que vivimos. De lo contrario, nos perderemos en la senda histórica. Freire dice: tengo 72 años y juego con mis nietos. Se ríe. La menor tiene 8 años y fue la primera en llevarme a McDonald's. Así me hizo comprender que precisamente McDonald's, piensen en inteligencia artificial y el profesor más ortodoxo, ¿no? A McDonald's, dice, me hizo comprender que precisamente McDonald's es infinito
importante para nuestro siglo. Sigue Freire. Mi nieta menor y su hermano me preguntaron, ¿qué tienes en contra de McDonald's? Y yo les respondí, Freire, tengo todo en contra de McDonald's. Después, dice Freire, empecé a ir con ellos y ahora voy solo. Sigue Freire. Si algo funciona en Washington, Moscú, Pekín, Caruaru, Recife, Ciudad de México, Tunja, Bogotá, somos la resistencia, Nueva York. Si algo funciona en todos estos lugares, dice Freire, entonces eso que funciona pertenece al mundo. Léalo con la inteligencia artificial, con internet, con redes sociales. Funciona en Moscú, pertenece al mundo. Es una respuesta, dice Freire, a la democratización de la ciudad. El turista de bajo presupuesto que no tiene dinero para almorzar ve el letrero McDonald's y piensa que se salvó. Sigue Freire. Desde una perspectiva, ojo, desde una perspectiva izquierdista, solo sabemos que McDonald's es producto del colonialismo. Es como querer ser de izquierda sin necesidad de serlo. Uno termina por decretar la inexistencia de la izquierda. Sigue Freire. Algunos marxistas son tan idealistas, niegan el mundo material en función de la voluntad psicológica. Van y decretan que no existe. Hasta ahí la anécdota de Freire, el grande. Digo yo, dejar pasar y dejar hacer al mercado a partir de la asunción del lugar que cada uno de nosotros tenemos en la realidad que nos circunda es alfabetizar. McDonald's, como la inteligencia artificial, funciona en buena parte del mundo y nos hace operar, es decir, provoca la articulación entre ética, política y economía, colocando toda la vida individual y social en el juego del mercado, donde se establece un intercambio, como poner la vida entre variaciones, entre cambio, variar. El intercambio es mantenerte entre variaciones, muy a la revés. Estar en contra de McDonald's, estar en contra de la inteligencia artificial puede ser solo un primer pasito que apunte hacia la lectura y escritura de la realidad que permite asumir las conexiones y los ajustes que se establecen con el mundo. Asumir la propia existencia en constante acoplamiento con sistemas interconectados de la vida técnica. Que nos enoje la inteligencia artificial, estar en contra de la inteligencia artificial, pero no querer taparla como el sol con un dedo. No, que si te tapas los ojos ya te escondiste, no es todo, como un niño. No, es distinto, me parece que es distinto. Además, si aceptamos, como dice Freire, que alfabetizar implica no solo estar en el mundo, sino con él, trabar relaciones permanentes con este mundo, dice Freire, digo yo, no se puede negar el mundo material en función de ideales o de lo que quisiéramos que fuera el mundo, sin aceptar las conexiones que ha habido entre el modo de vida humano y sus objetos técnicos. Los autos modificaron la relación que el ser humano tiene con la velocidad, o los aviones modificaron la relación con la velocidad, pero la velocidad no dejó de existir. La luz eléctrica cambió el vínculo con la luz solar y la luz lunar, pero la luz no dejó de existir. La inteligencia artificial está cambiando el modo como nos relacionamos con el aprendizaje, con el pensamiento, con el diálogo. Pero el diálogo, el aprendizaje y el pensamiento no dejan de existir. De esta manera se afirma que la alfabetización técnica es una fuerza para
mantener en novedad la inversión de sí como ganancia y conversión. Y concluyo, para seguir peleando. Concluyo, para seguir peleando. De acuerdo con Schumpeter, es inevitable, si vamos a hablar de innovación, hay que hablar de Schumpeter. De acuerdo con Schumpeter, el espíritu del capitalismo es una mirada constante al futuro basada en la confianza y en el crédito para la propulsión de nuevas empresas, novedades empresariales que están sustantivamente en el sujeto mismo, por lo que, además de la inversión como ganancia y cambio, es el crédito, y eso es lo que quiero dejar para provocarnos, es el crédito, que es un elemento fundamental sobre el cual se puede innovar en el capital humano. El crédito, desde el propio origen latino de la palabra credo, creo, significa, siguiendo a Schumpeter, representa una apuesta por un futuro distinto al probado hasta ahora. El crédito está implicado en la posibilidad de relacionarnos de otro modo con los objetos técnicos. La creencia empieza cuando la certeza termina. El crédito es una creencia como elección sobre lo que no sabemos o sobre lo que dudamos. El neoliberalismo, por más seguridades que ofrezca, opera sobre incertidumbres, especulaciones, inestabilidades tan propias del mercado. La creencia que puede ser entendida como hábitos mentales, la creencia como hábito mental, es el combustible que impulsa el consumo de la propia vida, como la llama de una vela que se debe consumir para irradiar. Entonces, una manera de capitalizar lo humano es con el uso del crédito, no solo como principio de deuda consigo mismo, antes bien el crédito como impulso de creencia y confianza en sí mismo. Muchas gracias. Bueno, abrimos el micrófono para las preguntas que tengan los estudiantes. Mientras tanto, intento una síntesis de esta provocación, en términos del neoliberalismo, el capital humano y la innovación. Primero, como una novedad que tiene ese neoliberalismo y los elementos Foucaultianos sobre ese neoliberalismo. El capital humano y la relación con la innovación, la inversión, la alfabetización técnica, todo esto que emocionalmente se leyó de Freire, con esa voz del maestro, y pues evidentemente ese cierre como manera de provocación para que entremos en preguntas. No sé si alguien ahí. No sé si ahí mismo. Que vengan hasta aquí para la transmisión. Vaya para la transmisión. Bueno, buenas noches. Bueno, hay muchas preguntas, creo que esta conversación suscita un montón de cosas, situaciones y cuestionamientos desde los intereses personales y también desde los intereses educativos. Y creo que tengo dos preguntas, creo que una es supremamente amplia y no creo que pueda ser resuelta de pronto a través de este escenario, sino que podemos de pronto construirla también en otros. Y es un poco en la medida en la que me cuestiono cuál viene a ser el rol de la pedagogía, la didáctica y la educación en el neoliberalismo. ¿Sí? Y hay otra que también me suscitó el tema de la inversión.
Sí, pues porque dentro de los principios neoliberales y pues del capitalismo se sitúa en el individuo, ¿no? Entonces me preguntaba si es posible la existencia de esa inversión fuera del individuo y situado en la comunidad, y cómo sería esa situación. Sí, pues porque nos centramos, es decir, desde el neoliberalismo sí nos centramos mucho en el sujeto, ¿sí? Pero pues no en los territorios y en las comunidades. Esas son como las dos. Gracias. En lo que más se... Vamos a preguntar. Ahora pregunta. Ahora pregunta. Vamos a preguntar. Buenas noches para todos y todas. Gracias a Anita y a Marco por la conferencia. Más que una pregunta, tiene que ver con lo de la alfabetización técnica, ¿sí? Y tiene que ver con un concepto que nosotros trabajamos en el proyecto de filosofía de infancia, y es el concepto de alfabetización filosófica, ¿sí? Tomado, bueno, de Freire como la inspiración de la alfabetización y de la lectura del mundo, pero tomado desde Simón Rodríguez con una idea que él tenía, que antes de que los niños aprendan a leer, necesitan aprender a pensar. Entonces yo quisiera, si nos puedes, Ana María, como hacer una relación entre, no sé si es primero o después para los jóvenes y sujetos contemporáneos, la alfabetización técnica o la alfabetización filosófica. Sería como en esa lógica de la comprensión de lo contemporáneo. Y el otro escenario para Marco, quisiera, digamos, mencionar aquí una pregunta también por el tema de la innovación, y si no podríamos pensar en que para el caso de la educación, que es pues lo que a mí me interesa sobre todo, pues no sé, a otros les interesarán otras cosas, pero a mí me interesa la educación y sobre todo la pedagogía. Si en ese escenario de la educación no podríamos hablar de que la innovación no estaría en los objetos técnicos ni en el afuera del maestro, sino la innovación sería el mismo sujeto maestro. Es un tema que siempre me ha interrogado. ¿Ya tienes el artículo? ¿Ya pensando? ¿Ves tan chévere o no? ¿Y vas a hacer el curso con ellos? Buenas noches. Bueno, desde el nombre mismo de la conferencia yo tuve varias inquietudes, porque así como a veces le ponemos a la pedagogía o a la didáctica apellidos, descubrí hoy que la alfabetización también tiene apellidos. Entonces ustedes hablan de una alfabetización técnica, y yo trabajé como estudiante de la maestría un término que no sé qué tan alejado, emparentado, primo o familiar sea de la alfabetización técnica, que es la alfabetización mediática informacional AMI, o en términos anglosajones la llaman la media literacy, o la alfabetización informacional, también recibe ese nombre. Entonces yo profesionalmente y personalmente hermané dos áreas de interés en mi vida, que son la comunicación y el ejercicio del periodismo con la educación. Entonces, en varios momentos me he sentido cuestionada porque ocurre lo que a ustedes han denunciado, creo, en su conferencia, si los interpreto bien, y es cómo el mercado utiliza un discurso para vendernos, entre comillas, cosas que parecieran inofensivas, pero que al analizarlo detrás de las categorías de poder que engendra, encuentro que tienen unos peligros enormes y unas alienaciones y enajenaciones enormes. Entonces me siento culpable porque yo fui una sacerdotisa o profeta o discípula de la alfabetización mediática informacional, y decía, bueno, pues,
qué mejor que para una comunidad, para unos niños, enseñarles a utilizar los medios, a hablar y escribir a través de los medios, que es una parte de la que profesa la AMI. Un poco también como queriendo hacerlo como se hace en la alfabetización, que es como protegiéndolos también de los peligros que eso engendra. Es decir, como que conociendo eso, tal vez no se vayan a enajenar. Mi pregunta es, ¿qué tan equivocada puedo estar en ese camino? O si eso sirve de algo. El tener ese pensamiento crítico frente a la media literacia, porque sí me cuestiona ver, por ejemplo, lo que tú dices, es decir, no me puedo alejar de la inteligencia artificial ni de las redes, porque yo he visto que las redes hicieron lo que los medios masivos no hicieron, por ejemplo, que una comunidad pueda a través de un canal de YouTube denunciar una serie de cosas o a través de una red social, mientras que antes, si no era dueño de una rotativa, de un periódico, de las cámaras para poder informar, pues eso no era posible. Gracias. Bueno, la pregunta es para Marco. En la medida en la que pues cuestionamos un poco el consumidor, ¿no? Y me preguntaba si en términos de la innovación el consumidor es el que define la innovación, ¿sí? Y en términos, y si eso lo ponemos en nuestro campo, en nuestros campos de la educación, la pedagogía y la didáctica, si el consumidor sería el estudiante o sería el maestro, y cómo de pronto se piensa en ese sentido. Dice Juan Guillermo que yo. Mayra, cuando tu pregunta del neoliberalismo y el lugar de la pedagogía, la educación, ahí me haces pensar en algo que plantea Foucault. Ahora ya no recuerdo nombre, a lo mejor Juan Guillermo, Oscar, los Foucaultianos de CEPA, o que recuerdan dónde, o claro, Neta, seguro se lo saben. Cuando Foucault plantea que la policía trata de la vigilancia, lo estoy esquematizando mucho, es mucho más complicado y más rico como lo plantean, pero la policía vigila de abajo hacia arriba, que el sujeto haga lo que tiene que hacer, ¿no? Y la pedagogía vigila de arriba hacia abajo la policía, y la pedagogía de abajo hacia arriba. En el neoliberalismo, por la entrada del Estado como un competidor súper potente. ¿Por qué es tan potente el Estado en el mercado? Porque tiene dos elementos fundamentales que todos los demás competidores, llámales empresarios o privados, no tienen, que es población y territorio. ¿De quién es el territorio? Del Estado. ¿Quién habita ese territorio? La población. La población hace el Estado. Entonces, incluso cualquier empresa que quiera contratar a alguien y ponerse en ese territorio tiene que pagar impuestos. Y eso hace que el Estado adquiera una fuerza de negociación con los grandes magnates empresarios del mundo. Es impresionante cómo en la época de Andrés Manuel López Obrador, Carlos Slim, uno de los hombres el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, triplicó su fortuna bajo el principio por el bien de todos, primero los pobres. Lo quiero poner en ese sentido, por decir solo un ejemplo. La nueva escuela mexicana plantea, bajo esta idea de por el bien de todos, primero los pobres, entre otras cuestiones, la fuerza y la importancia de lo que podemos llamar pueblo para darle fuerza al Estado. Andrés Manuel en algún momento decía, a los mexicanos nos decía,
y que ya se les vaya quitando lo acomplejados, sobre todo frente a Estados Unidos. Marco narra una cosa que yo le creo, porque yo todo lo que dice Marco le creo. Que es que los boxeadores mexicanos, cuando boxeaban con un gringo, con un estadounidense, para derrotar el estadounidense al mexicano, el estadounidense le hablaba, se acercaba a él y le hablaba en inglés. Y en ese momento el mexicano ya se cuajaba, ya nada, no había modo, perdía. Entonces la pedagogía en el neoliberalismo tiene una fuerza de hacerse a sí mismo con la comunidad, que parte de lo que mencionabas, cómo hacer con la comunidad. No puedo cuidarme a mí mismo si no cuido a los otros. Cuidándome a mí, cuido a los otros. La pandemia es un ejemplo perfecto. Me cuido a mí para cuidarte a ti, ¿no? Entonces, hay una especie de consumo de sí, inversión de sí, crédito de sí con los otros para que la llama del Estado se mantenga muy irradiante. Esa es la fuerza del Estado, del el Estado entrando al libre mercado. Sí, Sí. A veces, así como le pasaba a los boxeadores mexicanos, nos pasa a algunos intelectuales acá en América Latina que nos hablan en argentino y nos hablaron en acento argentino, ya nos hacen sentir menos. No es así, porque la verdad hay muchos elementos de la vida cotidiana que permiten mostrar cómo todo esto ha ido cambiando. Y ha cambiado precisamente por las innovaciones, ¿no? por la fuerza de las tecnologías. Ayer decía Daniel, esta idea de lo curricular asociado a la anglosajón, me gustó como concluyó diciendo, pues el asunto es mucho más complejo que decir, vamos todos a hacer didáctica, ¿no? No, o sea, la didáctica y lo curricular están presentes y están dando la lucha. O sea, no hay manera, desde la pregunta que hacías, Mayra, de cuál es el rol de la pedagogía y la didáctica en el neoliberalismo, pues es seguir dando la batalla, pero no es vámonos de un lado solamente, ¿no? Apoyando todo lo que el neoliberalismo plantea. Bueno, ustedes saben que en México una de las fuerzas fundamental de Morena, del partido que gobierna México, de Andrés Manuel López Obrador, fue la consigna en contra del neoliberalismo. Pero él mismo reconocía en las mañaneras que el neoliberalismo tenía cosas positivas. Claro, es que el neoliberalismo en nuestros países está asociado con la corrupción y el saqueo de las burguesías nacionales, que no compiten porque son compadres de los políticos, ¿no? El problema es, si ustedes creen que los empresarios daneses o los noruegos son compadres, pues también lo son, pero tienen otras reglas, y ahí hay neoliberalismo. Digamos, un poco la idea de lo que hemos estado planteando no es que aceptemos el capitalismo de manera pasiva, sino decir que esto es lo que hay, ¿no? Lo que dice Freire. Yo le pregunté, porque buscaba la referencia y no encontraba la referencia que Ana María había puesto en su texto y que surgía para venir y decir dónde había sacado esto, porque te van a preguntar, no, eso no es posible, Freire no puede decir eso. Freire es antiimperialista, es crítico, es revolucionario. ¿Él cómo va a aceptar comer en el McDonald's? Y eso, pues bueno, yo me pongo a buscar la referencia en los ChatGPT y en Gemini, y lo primero que hace la inteligencia artificial es regañarme. O sea, de pronto yo escuchaba la voz de muchos de mis colegas, ¿no? ¿Cómo se te ocurre decir que Freire valoró a McDonald's? ¿No has leído mal a Freire? No, Freire jamás eso me dijo la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está alimentada por nosotros mismos, que la alimentó seguramente a esa inteligencia artificial. Fueron algunos freiranos que ven en Freire este espíritu revolucionario, crítico, y por supuesto que por supuesto lo tienen, pero no ven la parte de la profundidad de lo que está planteando Freire, y por eso es actual Freire, no porque se queda con este puño así se ve y vamos a derrotar el imperialismo, no. Esto es lo que estamos viviendo, lo que le dice a los marxistas, y no es la única vez que Freire lo dice, en muchas ocasiones les dice que los marxistas ven el mundo como quisieran verlo y no como es realmente. La inteligencia artificial, la tecnología, llegó para quedarse como la luz eléctrica, ¿no? O sea, no vamos a desconectar. Si les quitan los celulares, como decía María, a los estudiantes, lo único que se va a provocar
pues una reacción todavía mayor a favor de poder estar. Hay que educarnos, y esto es un término que ya veremos más adelante en los cursos, que se tiene que ver con la tecnicidad. Educarse no quiere decir, como decía un compañero, y ahora resulta, como dice Simondón, que todos tenemos que saber cómo armar y desarmar un celular. No, Simondón no dice eso. No, lo que dice Simondón es que hay que alfabetizarnos técnicamente para reconocer que vivimos en un mundo técnico, que vivimos en otro mundo, que viene precisamente de nuestro pasado, pero que nuestro pasado hace sentido precisamente porque hay algo que se puede decir en este mundo de la tecnicidad. No, pero bueno, yo quería decir que con esto me hizo recordar lo que pasaba con los boxeadores mexicanos, lo que nos pasa a algunos cuando escuchamos algún acento muy intelectual, con palabras muy rimbombantes, y nos dejamos, como decimos en México, apantallar. La anécdota de Freire está La voz del maestro, conversaciones acerca de vivir, enseñar y transformar el mundo. Página 11 y 12. Querido Oscar, provocas bien, ¿eh? La alfabetización técnica, alfabetización filosófica, el huevo o la gallina. Es interesante porque voy a tratar de decir, y con esto intento también contestar a Nancy, con la alfabetización técnica, mediática, informacional, y no te sientas mal, yo diría otra cosa, lo contrario. Pensar la técnica en términos de retículas de relaciones, como la telaraña de una araña. La telaraña no nada más es para la araña, es su mundo de vida, su existencia, es para lo que vive, con lo que vive, y ahí se juega la vida, en ese tejido de su propia existencia. Nosotros, los seres humanos, tejemos relaciones con los otros, y eso lo podemos llamar tecnicidad. La tecnicidad, para Simondón, para el propio Tarde, otro sociólogo, incluso para Westphal, el biólogo de Cartas biológicas para una dama, que se lo recomiendo mucho, o Andanzas por los mundos circundantes, la tecnicidad es constitutiva de vida, es decir, la chinche, la cucaracha, el árbol tejen relaciones consigo mismo y con el mundo. Eso podríamos pensar, es decir, abrir la noción de tecnicidad o de técnica bajo la lupa de la tecnicidad implicaría una apertura mucho más que una cuestión de fierros, aparatos y demás, ¿no? En ese sentido, el lenguaje, la lengua, el habla, es quizá el primer elemento más artificial y técnico, en el sentido de la tecnicidad, por el cual el ser humano se hace a sí mismo y está haciendo constantemente su mundo. A mí me parece que técnica y filosofía, son una constitutiva de la otra. La tecnicidad no está aparte del lenguaje y del pensamiento. Pensar es un modo de relacionarnos con el mundo, diría Freire, por tanto es técnica. Y el pensamiento, si se queda enquistado en sí mismo y no echa como Spider-Man, ¿no? Sus redes, no echa sus redes, el pensamiento no es nada, tiene que fluir, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que están ambos, ¿no? No es uno o el otro, sino están técnica y filosofía. Y en ese sentido, Nancy, yo diría, es difícil quitarnos la idea de alfabetizar como una cuestión únicamente que tiene su riqueza enseñar a leer y escribir. Acordémonos que Freire dice enseñar a leer y escribir el mundo que nos circunda, que es el propio. No es enseñarles a usar el mouse, bueno, no sé si estoy bien, ¿no? Enseñar el mouse o alfabetizar informacionalmente o mediáticamente, donde le pican clic, y eso no es como si aún alfabetizar sería yo, Pepe bota la pelota, mi mamá me mima mucho, y dice, ¿qué es eso? ¿No? Date tito tú, ¿qué es eso? No, Freire. La palabra generadora es fundamental. Hay que pensar en términos de la alfabetización mediática informacional
¿cómo vas a detonar, en términos de palabra generadora, la multiplicidad? Que yo imagino una telaraña, una red en la que todos estamos, y con la palabra generadora empiezan a encenderse nodos de conexión de la realidad. Y eso ahí se implicaría la alfabetización técnica, es decir, y lo otro vendrá después, o no sé si después, va junto, pero hecho de otra materialidad. En ese sentido, alfabetizar implicaría ubicar el lugar que uno tiene en el mundo. Ubica tu lugar, ¿no? Ubica tu lugar, que hablábamos hace rato. Tiene que ver con la alfabetización, evidentemente, de la tecnicidad, ¿no? O sea, la tecnicidad es constitutivamente alfabetización. ¿Quieres tú? Para responder a Mayra también, que hizo alguna pregunta que no hemos contestado, pero también en relación a esto último que decías, yo tuve la oportunidad de conocer a Freire. No estoy tan viejo como parezco, la verdad, pero bueno, estuvo en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en México, y bueno, tuvo un personaje. Y lo primero que hizo fue regañar a los burócratas del INEA, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Les dijo, ustedes dicen que utilizan el método de la palabra, el método de la palabra generadora, y lo que tienen es un método, las palabras que ustedes utilizan para alfabetizar salieron del escritorio de un burócrata. Pala, vacuna, cantina. ¿Ustedes creen que pala, vacuna, cantina son las palabras generadoras? Eso no tiene nada que ver con lo que yo hice. Yo lo recuerdo muy bien, porque muy enojado, muy indignado. No digan que lo están haciendo con... Pasa un poco con esto, es decir, no hablemos de celular. El móvil será una palabra generadora hoy. Inteligencia artificial o lo que sucede con nuestros dispositivos que utilizamos, ¿serán palabras generadoras? Yo creo que sí. Para los niños, para los adultos, para los viejos, cuando vamos al banco, cuando intentamos llegar a un formulario y poner nuestra firma digital y no sabemos, bueno, ahí hay problemas que nos está planteando la vida cotidianamente. Podemos desecharlos. Yo hace poco escuché en una reunión de posgrado de ciencia política allá en la UNAM a una profesora feminista de estas muy reconocida en México, que dijo que ella estaba espantada porque sus alumnos de posgrado todos hacían trabajos perfectos y que ella nunca había visto trabajos tan perfectos, sin errores ortográficos ni nada, ¿no? Dice, pues claro, los hacen con inteligencia artificial. Entonces yo he tomado una decisión. A mis alumnos les pido que dejen su celular en el escritorio, les doy papel y lápiz y que se pongan a escribir ahí sus trabajos. ¿Ustedes creen que esa es una solución para enfrentar el problema del uso, el problema, lo que representa la inteligencia, las ChatGPT, estas aplicaciones? Me parece que por ahí no va, ¿no? Ya se ha dicho, ya lo hablaremos más adelante. Y bueno, preguntaba a Mayra, bueno, esto del rol de la pedagogía, efectivamente, si es una pregunta profunda, pero bueno, de algún modo lo hemos hablado, el rol de la pedagogía y la didáctica en el neoliberalismo. Puedo poner el ejemplo de lo de Daniel, en el sentido que lo curricular y lo didáctico pues están ahí en una arena de lucha, ¿no? Permanente, ¿no? Y que no está resuelto, y pensar que algún día vamos a resolver de una vez para siempre todo esto, pues es un poco iluso, ¿no? La otra pregunta que hacías es la inversión de los individuos en la comunidad, la relación individuo-comunidad, ¿no? Me parece que la comunidad existe por los individuos, no es al revés, ¿no? O sea, de hecho, los individuos conforman comunidades y conforman dichas comunidades no por sus acuerdos, sino por sus diferencias, por lo que no les hace estar. Porque si estuviéramos de acuerdo, pues seríamos como las hormigas, no habríamos ni las hormigas, ¿no? Digamos, es la diferencia individual lo que genera una comunidad. A mayor grado de diferencia, mayor tensión, mayor consolidar esa comunidad. Cuando una comunidad es como un conjunto de borregos que todos piensan y hacen lo mismo, esa comunidad fácilmente se puede desintegrar de manera fácil. Entonces yo pienso, me parece, me da cuenta que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías han ayudado, sí, también a homogeneizar de manera alienante, pero también a diversificar. Todo depende, ¿no? Si uno va a la inteligencia artificial pensando que ahí está el oráculo de Delfos,
Pues incluso los que iban al oráculo de Delfos les fue como en feria cuando no interpretaban de manera correcta lo que en Delfos se les decía, ¿no? Y si vas con ChatGPT y le preguntas lo que yo le pregunté sobre Freire y te crees lo que te dice la máquina, pues entonces es como ir con Delfos, ¿no? Y bueno, y la última pregunta que hacías, Mayra, del consumidor, y esta correlación maestro, alumno, consumidor, productor, ¿no? Me parece que la idea de consumo que hemos intentado plantear tiene que ver más bien con el tipo, con la mercancía, con la economía, no tanto en la relación maestro-alumno. Alguna vez alguna compañera pedagoga escuchó una plática de un filósofo sobre Carl Schmitt, ¿no? Que filósofo alemán que habla de la relación amigo-enemigo. Entonces llegó muy entusiasta a decir que la relación en el aula era una relación amigo-enemigo y que el profesor y el alumno eran esta relación. Puede servir la fórmula, pero a veces nos reduce, ¿no? Yo creo que no hay una relación en el aula de consumo, en el sentido del consumo de la mercancía, ¿no? De la utilidad. O sea, hay una relación mucho más compleja de otro orden y que la innovación pasa por otros lugares, ¿vale? Hay algo que habría que discutir. Y lo que dice Oscar, en una franca provocación, alfabetización filosófica, alfabetización técnica, precisamente Simón Rodríguez, ignoro mucho de Simón Rodríguez, pero lo poquito que he visto en la serie de Simón Bolívar, la cual les recomiendo ampliamente, es que Simón Rodríguez no pone el pensamiento antes de la utilidad o de la práctica. Pone a los niños a hacer una mesa, a hacer sillas. Él digamos, es el Pestalozzi, ¿no? Digamos, de América Latina, en el sentido de que el del trabajo. Dice, para que puedas pensar, primero tienes que poner a trabajar tus manos, ¿no? Que por cierto decía Elon Musk que hoy los trabajos manuales van a ser mucho mejor pagados que porque no va a haber quien los haga. Todo el mundo va a estar trabajando con las máquinas. Entonces, bueno, creo que va como dijo Ana, va de la mano. La alfabetización técnica sería la alfabetización filosófica, incluyendo a los niños, no sería nada sin la alfabetización técnica. O sea, alfabetizar filosóficamente sin recurrir a los recursos tecnológicos y a la tecnicidad, es un concepto que después abordaremos, la cultura de la técnica, por llamarlo simplemente, no serviría de nada. O sea, hay que hacerlo de manera continua, ¿no? Filosófica y técnicamente. Y bueno, preguntaba Nancy, ¿no? Ya con esto termino, la idea de que la culpa que sentía por haber sido periodista y haber trabajado vendiendo cosas de la gente, pues sí, de algún modo eso sucede en el mercado, pero que no de lo que hacemos es un simulacro. Nuestra vida es un simulacro, hacemos como si, diría el sociólogo Max Weber, o el propio Freud, lo dice el Malestar en la Cultura, dice, nos inventamos el mundo. ¿Ustedes creen que el mundo tiene un sentido de antemano? Es una invención que hacemos continuamente y sobre ese mundo que inventamos hacemos como si simulamos. Efectivamente, Nancy no se referiría a ese tipo de simulación, sino a la simulación enajenante o con fines de ventaja sobre el otro. Pues es de nueva cuenta dar la batalla en el mercado, ¿no? Porque antes que el capitalismo, el mercado ha existido antes que el capitalismo. Somos mercado, siempre hemos sido mercado, pero nuestra formación a veces nos atribuye a nuestra concepción un poco cristiana, católica, de que el trabajo es solo no es para el güey, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? El trabajo es un castigo divino, ¿no? Para nosotros, ¿no? En realidad no, el trabajo y el mercado y la producción es parte de la vida misma. No es un castigo, no es una culpa que estemos pagando. Y sí me parece ahí que decías tú, bueno, pensaba un poco y no quiero dejar de decirlo, que la filosofía, esto lo he estado diciendo ya últimamente muchas veces y me han dicho mucho, desde Platón hasta nuestros días, pasando por la escuela de Frankfurt, por Gunther Anders, por Jung-Chul Han, por Heidegger, por todos estos filósofos de moda y no tan de moda,
han sido apocalípticos enemigos de la tecnología. Platón fue el primer enemigo de la escritura porque la consideraba una tecnología, lo dice así, pero que afectaba a nuestra memoria y que no nos hacía hablar desde dentro, que era algo que venía de dentro. Un poco lo que se dice ahora de la inteligencia artificial o de los objetos, son puras máquinas que son instrumentos como un martillo que nos ayuda, pero yo sigo siendo Marco, yo esto a mí no me ha afectado en nada, esto es como técnico, o la inteligencia artificial, o mis consultas al ChatGPT, yo sigo siendo en esencia, eso es una idea muy metafísica, ¿no? Yo tengo un alma pura que me fue dada por Dios, eso es un pensamiento muy hegeliano, ¿no? Yo soy y no me parezco a nadie, como diría Pedro Infante, ¿no? No, gracias. Bueno, agradecemos al profesor Marco, a la profesora Ana por esta conferencia, Alfabetización técnica entre innovación y neoliberalismo, y cerramos con un fuerte aplauso por estas preguntas. Bueno, de nuevo agradecerles. La verdad es que el profe Marco y el profe Ana hemos pasado un rato maravilloso, muy divertido por todo. Y además de eso, irnos pensando, ¿no?, en la relación entre el humano y la técnica y mantenernos en la novedad y la innovación de muchas formas. Parece ser algo muy provocador. Quiero también agradecer al doctorado en Pedagogía y Didáctica, que nos ha permitido la maestría en Educación articularnos a esta cátedra colombiana de Pedagogía y Didáctica. Estamos aprovechando aquí hoy todos haciendo un alto en estas clases, pero creo que enriqueciéndonos muchísimo. Muchísimas gracias de nuevo.